Muy buenas noches para todos, muy agradecida por su compañía y porque hoy Dios nos concede la posibilidad de aprender, de estudiar y de compartir un conocimiento que nos trae esta doctrina consoladora y que a todos nosotros nos es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener conocimientos basados en la razón, no solamente a través de una fe dogmática podemos tener mejores argumentos para saber por qué creer o no creer en ciertas cosas y conocimientos que en el ámbito popular la gente tiene muy arraigados. Entre esos, ¿existe realmente el diablo, Satanás y los demonios? Hemos escuchado a través del tiempo mencionar a este personaje que viene y en nuestra cultura se dice que es el mayor antagonista de Dios, aquel que se debate con él para conquistar las almas de los hombres y las mujeres que se dejan engañar, seducir por este ser. ¿Para qué? Para caer en el error o en el pecado. Y poder así acaparar almas que van a durar eternamente en el llamado infierno. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde sale y dónde se origina la creencia en el demonio, en el diablo, en Satanás? ¿De dónde surgió? Tenemos y hemos encontrado que el origen de Satán, esta figura, aparece en el libro de los persas con el término Ha-Satán y es derivado del hebreo. Ha significa él y Satán significa opositor, es decir, el opositor o el acusador. Y las traducciones latinas transformaron ese nombre en Satán o Satanás. Este término fue adoptado por los judíos cuando estuvieron bajo el dominio persa, porque este término era utilizado por los persas en esa época, en el siglo VI, más o menos, antes de Cristo. Y de allí, los hebreos tomaron este término y lo adaptaron como Satán o Satanás. Pero también conocemos y leímos que está el término diablo. ¿Y qué es diablo? La palabra española diablo viene del latín cristiano diabolos, que a su vez es un préstamo del griego diabolos, que significa acusador o calumniador. Hasta el momento observamos en estos términos y en esta forma de referirse a este ser, de que por ningún lado habla de que sea un ser dedicado a la maldad, ¿o sí? Solamente que es el opositor, solamente que es el acusador. Entonces, ¿de dónde provienen estas? ¿De cuál es la raíz de la creencia de que es el rey del mal, la personificación del mal? Se encuentra también este término de Satán o Satanás en la Biblia. Primero, en el capítulo de Job, en el libro de Job 1, del 6 al 12. Allí Satanás le dice a Dios, en una conversación que sostiene con él, que Job solamente es fiel a él porque está en la abundancia, porque tiene dinero, tiene riqueza, tiene familia, tiene ganado, tiene todo. Por eso, Satán le dice a Dios que le quite todo y que permita que de esa manera, al retirarle todos los beneficios que tiene, a ver qué tal si Job sigue siendo fiel a él o no. Entonces, Dios le da a Satán o a Satanás la autorización para que toque todo lo que él quiera tocar, menos a Job, afectarlo a él. Y entonces Job empieza a vivir todas estas circunstancias que ustedes tal vez conocen a través de la Biblia.
mueren sus hijos en una situación donde mueren todos, sus ganados también se enferman, mueren, hasta él mismo en el último momento es lleno de llagas, se enferma y cae en una convalecencia totalmente, habiendo perdido todas sus conquistas materiales, familiares y demás. Y aún estando allí en esa circunstancia, su esposa le dice, ¿ese es el Dios que tú adoras? O sea, la esposa diciéndole a él que él todavía, ¿por qué seguía creyendo en ese Dios? Mire, le quitó todo. Está ahí tirado usted, vuelto nada, y todavía cree en ese Dios. Abdique, abjure de ese Dios que, siendo usted un hombre bueno, haciendo las cosas bien, le quitó todo. Y sin embargo, él, Job, le dice, mujer, no sabes lo que dices. Dios, jamás abdicaré del Dios que me ha dado todo. Él me dio todo lo que tenía. Él me lo quitó. Bienaventurado sea Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener la actitud que tuvo Job ante las circunstancias que la vida nos presenta? Aún teniendo ahí al lado, pero usted es espírita, y los espíritas también tienen pruebas, también se enferman, también, sí, también, pero tenemos fe en Dios y sabemos el origen y las causas de todo lo que nos sucede. También encontramos el término de diablo, de Satanás, en el Nuevo Testamento, y uno de los más representativos es en Mateo 4, del 1 al 11. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Es cuando dicen que Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches ayunando, y que al finalizar se aparece el diablo a tentarlo. Esto, como es bien sabido, es una figura, es una parábola, como la del hijo pródigo o cualquier otra parábola que aparece en la Biblia, que no guarda una relación directa con lo que Jesús representa, ni que Jesús pudiera ser tentado en realidad, porque Jesús era un espíritu, es el espíritu más perfecto que ha pisado la tierra. Por ende, en su ser no hay raíces del mal que pudieran ser utilizadas por aquel espíritu del mal para acceder a él. Debemos ir al fondo de la enseñanza en esa representación, que significa que nosotros, como seres humanos, tenemos diferentes circunstancias, y ante las circunstancias podemos tomar decisiones, y que las decisiones que tomemos debemos tomarlas siempre desde el punto de vista espiritual. ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué me ayuda a trascender? ¿Me sirve esa decisión para mi progreso, para mi moralización, para mi bien? Y es así cuando Jesús, entonces, en cada respuesta está diciendo cómo debemos nosotros actuar ante las circunstancias difíciles y ante las situaciones que el mundo nos ofrece. Porque Jesús preveía, vamos a estar expuestos al hambre, a la necesidad, vamos a estar expuestos a los sitios del poder, vamos a estar expuestos en diferentes circunstancias a diferentes oportunidades de actuar. ¿Y de qué va a depender nuestra actuación? De eso que son las enseñanzas de Jesús que nosotros hayamos dejado arraigadas en nuestro ser. Ahora, hay otra historia acerca del término de los demonios y del diablo, que es la historia de ¿qué? De los ángeles caídos. Y leía yo que los ángeles caídos eran los llamados vigilantes o grigori, seres celestiales que el mismo Dios había enviado a la tierra para que vigilaran y protegieran al hombre durante sus primeras etapas. Pero que al estar haciendo esta labor, supuestamente ellos se dedicaron a decirle a los hombres secretos que no debían divulgar acerca de las cosas de Dios. Y estando allí, estos hombres empezaron a relacionarse con los seres humanos
y generaron situaciones en las que estos dioses, estos ángeles, estos vigilantes, creían, podían tener relaciones con mujeres en la tierra. Y debido a eso, Dios había expulsado a estos seres de allí, del cielo, porque se habían equivocado de esa manera. Entonces, de allí, entre esos ángeles que estaban en el cielo y que pertenecían a estos grupos, había uno al cual mencionaban como Lucifer. Pero cosa curiosa, Lucifer significa portador de luz. Era uno de los principales ángeles de los vigilantes a quien Dios había elegido para que fuera su mano derecha. Dice ahí, en la historia. Y este ángel, dotado de gran belleza, dotado de inteligencia, de grandes virtudes, de grandes valores, un día cualquiera dijo, pero es que yo puedo ser igual a Dios. Y se enfrentó a Dios y reclamó porque Dios para él no era el único que podía gobernar al mundo, a la humanidad. Y a raíz de eso, entonces, Dios lo expulsa de allí. Y también con todos los amigos de Lucifer o Luzbel o portador de luz, que también fueron expulsados, como vemos en la imagen, hablan de que fue el arcángel Miguel que los expulsó de allí del cielo y los enviaron al infierno. Esta es otra creencia muy arraigada. ¿Ustedes la habían escuchado? ¿Los ángeles caídos? Ok. Entonces, él tenía el poder en el infierno de conquistar almas y llevarlas allí a un suplicio eterno. Sin embargo, él sí podía salir de allí a seguir, ¿qué? Afectando, envolviendo, conquistando y haciendo caer en el error a las almas de los hombres que habitamos en la tierra. ¿Qué nos dice la doctrina espírita al respecto de esta creencia de los demonios, de Satanás, del diablo? En el libro El cielo y el infierno, o la justicia divina, nos dice, demonio deriva de la palabra griega daimon, que significa genio, inteligencia, y se aplica a los seres incorporales, buenos o malos, sin distinción. Es decir, a los seres que están fuera del cuerpo, o sea, los espíritus, pero no necesariamente buenos o malos, espíritus. Ahora, el filósofo griego Sócrates dijo en algún momento que él tenía un daimon, que era un genio bueno que le inspiraba a decir lo que él decía y enseñar sobre la verdad. Así que la creencia de que el demonio es un ser malo es una creencia más contemporánea, más moderna, y no una creencia antigua, porque en la antigüedad el término no era utilizado para designar a ningún ser maligno. Perdón. La doctrina de los demonios tiene su origen en la antigua creencia de los dos principios, el principio del bien y del mal, y esta fue la base de todas las creencias religiosas. El principio del mal para los hebreos era Satanás, y el principio del bien, Jehová, Dios, Yahvé. Entonces, cada uno de ellos, la creencia popular, dice que tiene que tener sus ministros, aquellos que ejecutan sus órdenes. Y por eso entonces está la creencia de que existen ángeles dedicados al bien, comandados por Dios, y los demonios, comandados por Satanás.
para hacer el mal. Ahora, la doctrina espírita, que es tan esclarecedora, que es el consolador que Jesús prometió, viene a través del libro de los espíritus a esclarecernos y a profundizar en que si Dios creó los espíritus buenos o malos, en la pregunta 115 del libro de los espíritus, y los espíritus guías de la humanidad dicen, Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, es decir, desprovistos de ciencia, con tanta aptitud para el mal como para el bien, pero dotados ¿de qué? Del libre albedrío, para que ellos tomen sus decisiones y de ahí vengan las consecuencias como el mérito de sus obras. Entonces, no nos creó ni buenos ni malos, nos creó a todos desde el mismo punto de partida. Todos nosotros aquí, los que estamos, tuvimos ese mismo punto de partida, como espíritus simples e ignorantes, desprovistos de la ciencia. ¿Y cómo hemos hecho entonces para adquirir lo que hemos adquirido hasta el momento? A través del uso de ese libre albedrío. Y nos dice entonces también en el libro del cielo y el infierno que Dios nos creó a nosotros como espíritus perfectibles y nos puso como meta llegar a la perfección, junto con la felicidad que es consecuencia de ella, de esa perfección. Pero Él no nos dio la perfección, o sea, quiere decir que Él no hizo a ninguno de los espíritus que ha creado, no lo hizo perfecto desde el inicio, como tampoco lo hizo imperfecto o malo. No, ¿qué nos hizo Él? Quiso que nosotros obtuviésemos esa perfección por nuestro propio esfuerzo, para tener el mérito del mismo. Todos nosotros somos perfectibles, encarnados o fuera de la carne. Somos perfectibles. No hay ningún ser creado por Dios que esté condenado a la maldad o a ejecutar el mal o que venga con la misión de hacer el mal. El mal es una decisión que cada uno de nosotros toma en el momento en que tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, dice en el libro del cielo y el infierno que a partir del embrión del ser inteligente, es decir, de esa chispa espiritual, hasta el ángel, existe una cadena ininterrumpida en la que cada uno de los eslabones indica un grado de progreso. Cada uno de los eslabones en los que nosotros nos hemos desempeñado nos da un grado de progreso. Habrá seres que han evolucionado más rápido. Habrá seres que hemos evolucionado un poco más lento. Hay otros que todavía se han quedado rezagados en el proceso evolutivo porque no han querido tomar decisiones más acertadas. Pero en definitiva, todos estamos encadenados en ese eslabón de evolución. Todos evolucionamos. Y en la pregunta 96, el maestro Allan Kardec pregunta, ¿son iguales los espíritus o existe entre ellos alguna jerarquía? ¿Hay entre nosotros alguna jerarquía? ¿Está el que manda más? ¿Una jerarquía? ¿Qué dicen los espíritus? Pertenecen a diferentes órdenes. ¿De acuerdo a qué? Al grado de perfección a que hayan llegado. Diferentes órdenes. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y qué significa eso de diferentes órdenes? Pues en el libro de los espíritus, el maestro Allan Kardec, en el ítem número 100, nos establece la escala espírita. Dice, en el primer orden están los espíritus puros, que no tienen ninguna influencia de la materia,
han alcanzado el grado supremo de la perfección. Entre esos, Jesús. ¿Y cuántos otros hay como Jesús que dirigen otras galaxias? Jesús dirige esta galaxia. Es un espíritu puro. Existen los del segundo orden, que son espíritus buenos, que tienen un predominio del espíritu sobre la materia y el deseo sincero de hacer el bien. Y existen los espíritus imperfectos, que todavía tienen predominio de la materia sobre el espíritu y una mayor propensión a practicar el mal. Entonces, aquí vemos la escala. Los espíritus puros son los ministros de Dios que ejecutan sus designios en los altas encomiendas, en los altos misiones que les son encomendadas. Los espíritus superiores están en el segundo orden, que son buenos, que dice que tienen predominio del espíritu sobre la materia. Ahí están los superiores, los prudentes, los sabios, los benévolos. Son 5 clases dentro de esa misma orden. Y dentro de los espíritus imperfectos están los golpeadores, los neutros, los pseudosabios, los ligeros y los espíritus impuros. Y dentro de esos espíritus impuros están precisamente aquellos que tienen esa inclinación por el mal y que se complacen en el mal. Se puede decir entonces que estos hermanos que son catalogados como diablos, demonios, Satán, Lucifer, Belcebú, con todos estos nombres que se han conocido a través de la historia, son y están dentro de esa categoría de los espíritus impuros. ¿Pero qué ocurre? ¿Se van a quedar ahí? No. En algún momento, dentro de su paso por el proceso evolutivo, llegará la hora en que tomen la decisión de querer cambiar, de querer abandonar esa vida que llevan, esa vida de sufrimiento, porque aunque no lo crean o no lo consideren de esa manera, están sufriendo. Porque aquel que vive alejado de Dios, de las leyes divinas y del amor de Dios, está andando en el dolor, está sembrando para sí mismo dolor y sufrimiento. Entonces, algunos pueblos entonces han convertido en divinidades malignas a estos seres que se complacen en el mal y que están allí en la espiritualidad. Ahora, según el espiritismo, ni los ángeles ni los demonios son seres aparte, puesto que la creación de seres inteligentes es solo una. Es Dios el creador de todo. Dios crea el principio inteligente, el principio espiritual, el principio material, y por encima de todo está Dios, que es el que dirige todo. Todos tenemos el mismo origen, nuestro Padre, nuestro Creador, Dios. Entonces, no hay ninguno que se aparte ni que esté bajo la voluntad, bajo el amparo divino. Unidos a cuerpos materiales, constituyen la humanidad que puebla la Tierra y los demás planetas habitados, nosotros, los espíritus. Cuando estamos encarnados, vivimos en el planeta Tierra y vivimos en todos los planetas que hay habitados. Hay vida, hay espíritus viviendo allí en esos planetas. Cuando se desprenden de los cuerpos, es decir, cuando nos llega la hora de desencarnar, constituimos el mundo espiritual o de los espíritus que pueblan los espacios. Hoy estamos aquí como espíritus encarnados. Dejamos este cuerpo, vamos a la patria espiritual y somos espíritus desencarnados, fuera de la carne. Y como hay reciprocidad entre lo que somos aquí y somos allá, es decir, nosotros los seres que habitamos la tierra, desencarnamos y vamos al mundo espiritual y nos volvemos ángeles, ¿verdad?
seguimos siendo lo que somos hoy. Si somos hombres buenos, o tratamos de hacer el bien, porque bueno solo es el Padre, es Dios. Si tratamos de hacer el bien, pues vamos a llegar a la patria espiritual, a encontrarnos por afinidad de gustos, de caracteres, por sintonía con espíritus inclinados en la misma línea en la que estoy yo. Pero si somos aquí encarnados, dedicados a ser malhechores, asesinos, violadores, bueno, personas que cometen grandes situaciones que afectan a la humanidad, y a veces ni siquiera, porque a veces con solo afectarnos a nosotros mismos ya somos equivocados. Llegamos al plano espiritual y nos afinizamos también, y sintonizamos y nos reencontramos allí con espíritus en la misma condición, con el mismo deseo de hacer el mal que conservábamos aquí. Y por eso, allá en el mundo espiritual, hay legiones de espíritus dedicados también a continuar con sus malos actos, temporalmente dedicados al mal. Entonces, todos nosotros estamos sujetos a la reencarnación. Y eso es uno de los mayores consuelos y de las mayores posibilidades que Dios nos da. De que a través de cada encarnación nosotros podamos ir purificándonos. A nivel moral vamos creciendo. A nivel intelectual debemos instruirnos también. Porque la evolución de los seres espirituales que Dios ha creado, que somos nosotros, se da en esas dos alas del progreso. O sea que seremos ángeles en la medida en que nuestras dos alas del progreso crezcan. Vamos llegando a ese grado de perfección que hará de nosotros espíritus elevados. Está en nuestras manos entonces el camino que debemos seguir para lograr avanzar en esa escala del progreso. Durante los periodos iniciales de nuestra existencia, los espíritus estamos sujetos a la encarnación material, porque necesitamos alcanzar el grado de desarrollo y de perfección a que estamos llamados. Esa cantidad de encarnaciones es indefinida. ¿Qué define la cantidad de encarnaciones que vamos a vivir? El avance que hagamos en cada una de ellas. ¿Qué tanto avanzamos o qué tanto nos comprometimos? ¿O qué tanto dejamos de hacer y nos quedamos neutros ahí, estancados en una misma posición? Ni avanzamos, ni retroceder, nunca retrocedemos porque no involucionamos, pero nos quedamos estancados porque no hicimos ni bien ni mal. Ah, no, yo no hice el mal, pero hizo el bien. Ah, no, estaba ocupado. No, es que no me dio tiempo, yo estaba en tantas cosas que no podía dedicarme a hacer nada, solamente me dediqué a no hacerle mal a nadie, a trabajar y a vivir mi vida y ya. Y nos volvemos entonces espíritus neutros, porque no practicamos el bien. Entonces depende del trabajo de cada uno y de la buena voluntad que pongamos en ese proceso de adquirir virtudes, de adquirir cualidades que nos alejen de la inferioridad en la que todavía nos debatimos. Para eso Dios entonces, como decíamos, nos da nuestro libre albedrío. No nos va a obligar a evolucionar, no nos va a hacer evolucionar a la fuerza, no, pero nos va a ofrecer una cantidad de circunstancias que nos van a invitar por el doctor Dolor a querer modificar nuestras conductas
para avanzar en el progreso. Porque Dios es amor y nos educa a través de las circunstancias que la vida nos presenta. Entonces el maestro Kardec pregunta, ¿existen demonios en el sentido que se da esa palabra? Los espíritus dicen, si hubiesen demonios, serían obra de Dios. Ahora bien, ¿sería Dios justo y bueno si hubiera hecho seres eternamente consagrados al mal y desdichados? Si existen demonios, residen en tu mundo inferior y en otros semejantes. Siendo entonces los espíritus, las almas de los hombres que han habitado la tierra, pues somos nosotros los que producimos los espíritus que están allí en el mundo espiritual. Si hay espíritus malos es ¿por qué? Porque hay hombres dedicados al mal, hombres y mujeres, ¿no? En general, dedicados a la maldad. Entonces, existen en nuestro mundo este tipo de hermanos, este tipo de espíritus dedicados. ¿Por qué? Porque estamos todavía en un planeta que es un planeta de expiaciones y pruebas, donde todavía hay predominio de la materia sobre el espíritu, donde todavía nos apegamos a las cosas del mundo, materiales, mundanas, es decir, al sexo, a los vicios, a las situaciones que nos alejan de la espiritualidad superior, de las conquistas morales elevadas. Entonces, por eso, aún hay espíritus que se pueden catalogar como demonios por sus actos, porque nosotros mismos los hemos producido. Sin embargo, los espíritus que por su desidia, negligencia, obstinación y mala voluntad permanecen más tiempo en las categorías inferiores, sufren las penas que resultan de esa actitud y el hábito del mal se les hace más difícil salir de allí, debido a que se habitúan a actuar mal. Cualquiera de nosotros que tenga un mal hábito, sufre después las consecuencias de ese mal hábito, ya sea a nivel físico, a nivel espiritual, pero se sufre la influencia de ese mal hábito. Si tenemos el hábito de la glotonería, el hábito de la maledicencia, cualquier mal hábito que tengamos. Entonces, pasa lo mismo con todo lo que nosotros hacemos y estos espíritus que se quedan en esas fajas vibratorias que son bajas en su nivel de progreso, de evolución, pues se habituaron a actuar de esa manera. Y a veces ellos mismos no encuentran cómo volver o piensan que Dios no les va a dar la oportunidad para cambiar, que no les va a dar la oportunidad de salir de ese estado en el que se encuentran. Muchas veces sienten culpa de haber actuado mal porque cuando ya empiezan el proceso de despertar de la conciencia, se cansan de estar allí en ese sufrimiento, en ese estado, obedeciendo órdenes de otros que los inspiran a que vayan, que afecten, que hagan el mal. Y estos hermanos empiezan a ese despertar, y en ese despertar muchos creen aún que van a recibir un castigo de aquellos a los cuales ellos estaban ligados, quienes eran sus jefes, quienes los mandaban en el mundo espiritual. Entonces, a veces ese temor también los hace a ellos pensar que no pueden salir de esos lugares, de esas condiciones y de esos ambientes en los que ellos se han habituado. A veces les implantan a estos espíritus ideas de
que solamente consideren como su familia o lo único que conozcan sea ese lugar, esos jefes, esos que los dominan, son lo único que tienen. Entonces, llega un momento en el que ellos ni recuerdan que fueron padres, madres, que tuvieron hijos o que tuvieron seres queridos. A veces ni los recuerdan. ¿Por qué? Estuvieron mucho tiempo imbuidos en el mal, afectando, en el caso, por ejemplo, de los obsesores que se dedican a las obsesiones. Y les crean a ellos en su mente la idea de que solo deben conquistar allí, en la espiritualidad inferior, estatus para ir cada vez dominando más, desconociendo que por encima de todos está Dios y que ninguno, así sean los jefes del mundo inferior, más reconocidos o más temidos, todos indiscutiblemente van a evolucionar y van a lograr avanzar en el progreso espiritual. Si no lo hacen en este planeta, lo harán en otros. Si no lo hacen en estos momentos, lo harán en el momento en que Dios considere que deben pasar por esos procesos depurativos para avanzar en su proceso evolutivo. Dios siempre ofrece los medios para que todos los espíritus creados por Él avancen en el proceso de evolución, en el perfeccionamiento. Sin embargo, nunca quebranta nuestro libre albedrío, porque Él quiere que nosotros nos esforcemos para mejorar. Estando estos espíritus allí en esas condiciones, pregunta Kardec, ¿la duración de los padecimientos del espíritu pueden ser eternas? Es decir, lo que la gente dice, que estos espíritus, que estos seres dedicados al mal van al fuego eterno, a un suplicio eterno, ¿es verdad? Y los espíritus dicen, si el espíritu fuese eternamente malo, es decir, si nunca se arrepintiera ni mejorara, sin duda sufriría eternamente. Con todo, Dios no ha creado seres para que se consagren al mal de manera perpetua. Sí o sí van a evolucionar. Sí o sí no es eterno, no es perpetuo. Podrán durar siglos, milenios dedicados al mal, pero en la eternidad de Dios, en la inmutabilidad de las leyes de Dios y en la soberanía divina, todo debe encontrar la manera de avanzar. Dios no deja que ninguna de sus criaturas se pierda. Y por eso envió, por ejemplo, a la tierra a nuestro buen pastor. Ustedes se preguntarán, pero como preguntó Kardec, bueno, pero ¿hay algo de cierto en los pactos con los espíritus malos? Porque la gente dice, ¿cómo que no existe el diablo? Y entonces la gente que ha hecho pactos con el diablo, ¿con quién hicieron el pacto? ¿O por qué existen esos pactos? Porque hemos sabido historias urbanas de gente que ha hecho pacto con el diablo y que tienen dinero y tienen, mejor dicho, abundancia de bienes y demás. ¿Sí? ¿Han escuchado o solo yo? Bueno, que le vendieron el alma al diablo. Bueno, no, dicen los espíritus. Esos pactos no existen, sino una naturaleza maligna que simpatiza con espíritus malos. De ese modo, entonces, para ayudar a estas personas que tienen esa naturaleza maligna, entonces, ¿de dónde parte el pacto? De la naturaleza de aquel que quiere el beneficio, que es maligna, ¿cierto? Quiere a costa de un esfuerzo mínimo, que es firmar allá un acta de entregar el alma, supuestamente. Con eso
adquirir todo lo que debería adquirir a cuenta de qué? De su esfuerzo, de su trabajo, del sudor de su frente, de su entrega en lo que haga. Entonces dice, ellos sintonizan con eso que desean. Los espíritus que se afinizan con ellos vienen a responderle en su solicitud. Entonces, ahí, en ese momento en el que ellos me favorecen a mí, hasta ahí, ese es el pacto que yo realizo con los espíritus a los que evoco o invoco con mi pensamiento y con mi deseo de hacer las cosas mal. Pero termina ese pacto en el momento en el que originó ese mal, esa malignidad, toma conciencia y dice, oiga, no, yo obré mal, no debía haber actuado de esa manera, estoy cambiando, voy a empezar a cambiar, voy a transformar mi vida, voy a cambiar. ¿Y qué ocurre? En ese momento se corta, se rompe esa sintonía, esa afinidad que yo había establecido con esos espíritus que me ayudaban. ¿Que tendré que asumir las consecuencias del beneficio que ellos me hayan brindado? Sí, claro, porque todo lo que yo hago tiene una consecuencia, pero esa consecuencia es justa y en la medida del mal que hayamos practicado, no es más. Sí vamos a tener consecuencias de ese acto o de los actos en los que hayamos incurrido a causa de nuestra ambición, de todo lo que nosotros hubiéramos querido hacer y que ellos nos hubieran ayudado. Ahora, si yo en esta existencia no me arrepentí y viví la vida así con el supuesto pacto, en el mundo espiritual llegamos con la sensación de que tenemos una deuda que pagar con estos espíritus que nos ayudaron. Pero de igual manera, en el mundo espiritual también podemos reflexionar, arrepentirnos y cortar con esos pactos, con esos tratos que hemos hecho con ellos. ¿Que va a ser fácil? De pronto, no va a ser tan fácil en la medida en que allá en el mundo espiritual, pues cuando regresamos al mundo espiritual, ellos nos van a estar esperando para decir, bueno, ahora sí, yo le ayudé, ahora usted viene acá a trabajar con nosotros para ayudarnos a seguir haciendo lo que hacemos. Pero es temporal, también. Y también va a durar el tiempo en el que nosotros generemos ese arrepentimiento del que nos hablaba la diapositiva anterior. Cuando generamos ese arrepentimiento, damos el primer paso. Cuando tomamos la decisión de cambiar y pedimos el auxilio divino, Dios nos ayuda. Y ahí empieza el proceso de reparación y de expiación de esas deudas que hemos contraído a causa de nuestras malas decisiones. Entonces, dirán ustedes, bueno, pero ¿y la gente que dice que ha visto el diablo? ¿Qué pasa con esas personas que dicen que lo vieron? Pues nosotros, queridos hermanos, hemos visto en diferentes momentos que nosotros no solo somos un cuerpo, somos un espíritu viviendo una experiencia corporal. Pero que ese espíritu es de una naturaleza tan sutil y etérea que no puede interactuar directamente con esta materia grosera, que necesita de un intermediario, y ese intermediario se llama periespíritu, lo dijo. El término lo creó Kardec a partir de las enseñanzas de los espíritus. El periespíritu, cuerpo espiritual, lo llamó Pablo, ese cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual tiene diferentes propiedades y una de ellas es que es maleable, es decir, se deja moldear a la necesidad de al comando de nuestro pensamiento. Entonces, estos seres que están en el mundo espiritual, que son seres que están todavía ligados al mal, a la inferioridad,
dicen, ah, bueno, él cree en el diablo, ella cree en el diablo, sé que el diablo trae mucho temor a aquellos que lo puedan llegar a ver, él moldea su cuerpo espiritual y se presenta tal cual como lo han referenciado en diferentes épocas. En la Divina Comedia de Dante, allí en el infierno y todo eso, donde dicen cómo es la apariencia del diablo. Así lo ve la gente. Pero es porque nuestro periespíritu lo podemos moldear con nuestro pensamiento. Y tomamos la apariencia de aquello que nosotros queremos representar. ¿Quiénes lo pueden hacer? ¿Solo los espíritus inferiores? No. Nosotros en el mundo espiritual podemos hacerlo cuando estamos en el mundo espiritual. Tomar una apariencia. A veces nos podemos ver más jóvenes, desencarnamos a los 80 bien arrugaditos y todo, y llegamos al mundo espiritual y dicen, no, yo no me quiero ver así de viejecita, voy a tomar una apariencia de un poco más joven. O a veces dice uno, no, me siento bien así y me presento como estaba cuando me partí de este mundo. Y ya, pero es por esa propiedad del perispíritu. Ahora pensemos, queridos hermanos, la hermosura de la creación de Dios, la magnanimidad de nuestro Padre Creador. Nosotros somos una creación de Dios. Como espíritus inmortales nos creó, perfectibles. Ahora, Dios es único, eterno, inmutable, inmaterial, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, infinito en todas las perfecciones. Así que, si Dios hubiese creado seres malos, ¿sería Dios justo? ¿Sería bueno? ¿Por qué crear a unos seres malos desde el inicio? ¿O por qué tener a unos privilegiados y crear los ángeles desde el principio? Y a nosotros sí nos creó así, simples e ignorantes y a sufrir o a aprender o a equivocarnos, ¿y por qué otros no? Pues en el libro El cielo y el infierno, el maestro Allan Kardec allí profundiza más acerca de esto y nos lleva a reflexionar en que Dios es todo amor, todo bondad y que todos nosotros como sus hijos, buenos o equivocados temporalmente, siempre vamos a lograr alcanzar la perfección que es posible para nosotros, a la que podemos llegar como espíritus que somos. Y el ejemplo es el Maestro Jesús, que habiendo venido a habitar en un mundo en donde la inferioridad predomina aún, y más en el tiempo de Jesús, era más notorio, logró ser ese espíritu puro, amoroso, en todas sus perfecciones, y mostrarnos a nosotros la forma real de actuar, de conducirnos, de trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para ser cada día mejores. De orar por esos espíritus. Algunos son obsesores, otros son espíritus dedicados a dirigir situaciones, guerras, demás, donde ellos se complacen en generar y acompañar a todas estas circunstancias de dolor y de sufrimiento. Pero Dios, Jesús también en su bondad, en su amor, dijo que Él venía por los enfermos, por las ovejas descarriadas. Así que oremos por todos estos hermanos nuestros, encarnados y desencarnados, que todavía se debaten en esa inferioridad, en esa maldad, que todavía no logran superarla, que todavía se dejan imbuir por los placeres del mundo y que quieren el dominio y generan sufrimiento a la humanidad. Oremos y acompañemos entonces a Liliana en la oración que vamos a realizar como preparación de los pases. Cerremos los ojos y vamos a iniciar